Alrededor de 18 mexicanas mueren por cáncer de mama. Parecía que era un secreto entre mujeres. Igual y te quitan el pecho, pero en silencio, ¿no? Que nadie se entere, que nadie te vea. Este sábado 18 de octubre a las 5 de la tarde, acompáñanos en el programa especial Conciencia Rosa. Detectar es vivir. Con médicos y especialistas compartiendo información importante en la lucha contra el cáncer de mama. Mausan Televisión. Buena de... Luego de un proceso tan fuerte como el cáncer de mama, pues estas mujeres resilientes y valientes tienen una decisión importante. ¿Quieren o no quieren reconstruir el pecho? Para eso hemos invitado a dos especialistas que son maravillosos. Ellos son cirujanos estéticos, plásticos y reconstructivos. Tenemos con nosotros a Fernando Bretón y a Cuauhtémoc Márquez. Bienvenidos y muchísimas gracias por esta labor también tan importante de apoyar a las mujeres en una situación no solamente física, sino también de autoestima, de moral. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, doctores. Cuauhtémoc, tienes tú precisamente un libro que se llama La vida sigue, porque definitivamente las personas que pasan por este momento tan complicado, tan difícil, para ellas sienten que la vida se detuvo. Y en este libro les dices a las mujeres que la vida sigue. Claro que sí. Bueno, es un libro que el principal objetivo era que nos dieran sus testimonios desde el momento del diagnóstico hasta su reconstrucción. ¿Qué pasa? Pues que nos hacen ser empáticos con estos pacientes, que les ayudan a seguir viviendo, a que no está con el diagnóstico terminada su vida, sino que podemos hacer algo más por ellas. Y eso nos ha ayudado mucho porque nos ha hecho, primero, hacer conscientes a los médicos de la importancia de ver su estado emocional del paciente. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado mucho y las pacientes sienten esa apoyo que se les brinda como médico. ¿Y sí ha notado, Fernando, la diferencia de cuando una paciente llega para reconstrucción y cuando ya termina todo el proceso, que ya pasó el proceso inflamatorio, posoperatorio y todo eso, sí se nota en su semblante, en su espíritu? Fíjate que les cambia la vida. Textualmente transformamos vidas en el sentido de darle una mejor expectativa y tener esperanza de seguir luchando. Eso les ayuda mucho a las pacientes porque finalmente se sienten completas, plenas y nuevamente retoman sus actividades. En este libro, Cuauhtémoc, tenemos muchos testimonios de mujeres que pues vencieron al cáncer y que decidieron someterse a esta cirugía. ¿Cuál de los testimonios puede impactar más o te impactó más o lo recuerdas en este momento? Bueno, lo que pasa es que pues, son diferentes historias de vida. Pacientes que han sido abandonadas por sus parejas, pacientes que han perdido su trabajo. Pues, todas esas cosas que es la vida diaria nos impactan mucho. Sobre todo aquellas pacientes muy jóvenes que fueron mastectomizadas muy tempranamente y entonces son pacientes que pues sienten que la vida vuelve a surgir cuando se reconstruyen. Pero lo importante es que están vivas, la vida continúa y hay muchas opciones que se pueden realizar para subir su autoestima, que en realidad es lo que sucede, ¿verdad, doctor? Exactamente, y lo que buscamos además que la paciente retome, como dijimos, su vida, además el procedimiento que no sea algo tan agresivo. Podemos reconstruir de forma inmediata, por ejemplo, con algunas pacientes cuando se detecta la enfermedad a tiempo, que eso es muy importante, estarse explorando, hacerse la mastografía, ultrasonidos, dependiendo con un especialista para que tengamos la seguridad de que en el momento que se haga sea el idóneo. ¿Qué porcentaje hay de rechazo de estos implantes? ¿Es alto, es bajo o un 50-50? ¿Cómo va? Es muy bajo realmente, aproximadamente el 4% llega a rechazarse, sin embargo debemos de ser muy prudentes con el tipo de material que sea lo mejor que existe y obviamente que le dé la mejor calidad al tejido para que no pueda tener algún problema la paciente. Perfecto. Muchas personas se preguntan si es que también se puede reconstruir la aureola y el pezón del seno. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Utilizamos el mismo tejido local y hacemos el pezón y la areola que necesita la paciente. Yo había escuchado hace mucho tiempo que se les hacía una especie de tatuaje en la aureola, o sea, para que pareciera una aureola. ¿Cómo colorearlo? Ajá. Sí, es la otra opción, o sea, es una opción también muy sencilla. Hay tatuajes ya en tercera dimensión que parecen como si fueran un complejo areola-pezón real. Oh, okay. ¿Cuánto tiempo después de la cirugía se puede hacer una reconstrucción mamaria? Y si aplica para todos los tipos de cáncer. Lo ideal en una paciente es que estén libres de enfermedad cuando menos durante 2 años.
del último tratamiento que tuvieron contra el cáncer. Entonces ya valoramos el tipo de tejido que tenemos, si se sometió a radioterapia, si no la sometió, y entonces definimos qué cirugía es la que necesita la paciente. Aquí tenemos varios ejemplos. ¿Nos podrían describir cuáles son? Definitivamente a simple vista vemos que son distintos materiales. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos son implantes de poliuretano y de gel de silicón, y este es un probador mamario. Todos sirven para cosas diferentes. Cuando las pacientes tienen un procedimiento de reconstrucción mamaria, normalmente utilizamos un implante anatómico, que es el que estás viendo, el famoso implante de gotita, ¿sí? Dependiendo, les repito, de cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar. Y el poliuretano, por ejemplo, que son implantes que son de otro material, que es como la esponjita que usamos a veces para bañarnos, es el poliuretano, que ayuda también para no tener encapsulamientos o cosas de ese tipo. Y este implante que tenemos aquí son los probadores, que muchas veces... Para ver el tamaño. Cuando van a consultar a las pacientes, sabes que vamos a ver cuál te queda mejor, cuál es la forma ideal para ti. ¿Es como transparentoso? Es un implante liso, que este implante está relleno de gel de silicón cohesivo y que se utiliza también para procedimientos estéticos. Ok, aquí está. Muy bien. Perfecto. Hay muchas opciones. Oigan, ¿cuánto dura este implante? ¿Se lo pone una mujer y le puede durar 10, 20, 30 años o hay que cambiarlo? Dura prácticamente 40 años. De hecho, los pacientes no tienen mayor problema con este tipo de materiales, siempre y cuando nuevamente sean materiales con buen material. El implante está diseñado para durar aproximadamente 10 años a partir de la fabricación, pero la paciente con un buen cuidado y un buen seguimiento puede durarle prácticamente toda la vida. 40 años. En condiciones normales se hace la pregunta siempre a las pacientes si desean el implante delante o detrás del músculo. En una paciente oncológica que ha terminado su proceso de cáncer, ¿dónde es que se coloca este implante? Bueno, actualmente también nosotros estamos haciendo reconstrucciones inmediatas. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de que se quita la glándula mamaria podemos reconstruir en ese momento. Una sola operación. Bueno, acuérdense que la reconstrucción mamaria es en varias etapas. Entonces aprovechamos esa cirugía y lo que hacemos es colocar un expansor tisular para expandir el músculo y la piel y el tejido celular subcutáneo. Y lo que hacemos es meterlo por abajo del músculo y eso nos da una protección más a la glándula mamaria. Oiga, doctor, una pregunta, porque yo tengo una tía que padeció por eso y no se quiere poner implantes porque dice que le da miedo si vuelven a detectarle cáncer y no se ve. No se relaciona de ninguna manera el hecho que reconstruyas la mama, que aumente o que disminuye. De hecho, hay algunos estudios que refieren disminución de la probabilidad de cáncer, entonces que no se preocupe, que lo haga. Okay. Ahora, ¿hay que trabajar de la mano con el oncólogo para lo de los implantes y esto? O sea, como si fueran dos áreas distintas, pero en realidad van juntos. Bueno, siempre que hacemos una reconstrucción mamaria, tenemos que tener un equipo multidisciplinario. El principal, el líder del trabajo es el oncólogo. Él define qué tipo de mastectomía va a realizar, qué tipo de incisión va a realizar, si va a quitar el complejo areola-pezón o lo va a dejar. Entonces, en base a ese tratamiento que da el oncólogo, nosotros podemos decidir qué tipo de reconstrucción vamos a hacer. Si lo vamos a hacer con materiales aloplásticos, como son los implantes, o materiales autólogos, que son tejidos del mismo paciente. Ok, claro. Entiendo entonces cómo va a quedar el cuerpo de la mujer después de la extracción, ¿no? O sea, esa es la idea, para saber cómo proceder, ¿no? Es precisamente lo que mencionábamos. Dependiendo del tipo de cáncer que tengamos, sí, el estadio en que lo tengamos y lo que nos dejen los médicos es el resultante, obviamente. Van a haber cicatrices, ese es un hecho, pero la paciente, por ejemplo, no va a quedar mutilada. Como decía el doctor, la reconstrucción inmediata es muy buena. ¿Por qué? Porque la paciente no se enfrenta a una cicatriz, a una deformidad que le puede alterar emocionalmente. Justo, dijeron multidisciplinario, entonces eso quiere decir que también el apoyo emocional, psicológico, hay un especialista en el equipo que los apoya con todo esto. Claro, sí. Siempre que tenemos un paciente tenemos que ver cuál va a ser el apoyo que le vamos a brindar. Y tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un rehabilitador físico, hasta nutrición en nuestro equipo de trabajo. Estos pacientes, líder es el oncólogo, nosotros participamos en la reconstrucción, pero también hay el oncólogo médico que se encarga de dar el tratamiento adyuvante.
ya sea la quimio o la radioterapia. Y yo tengo una pregunta, ¿todos estos implantes que nos muestran aquí son específicamente para cierto tipo de casos o es dependiendo? Depende completamente del caso y, como les digo, la resultante de la cirugía que tengan previamente para erradicar el cáncer. Entonces puede ser un implante anatómico, redondo, o como bien dice el doctor, si tenemos músculo que proteja, depende completamente de cada caso, no es esto para todos. Ok, y si son pacientes muy jóvenes, digamos, porque ha habido uno que otro caso, estamos hablando de una mujer que tal vez pues crezca, ¿no? Me refiero a su tamaño corporal y todo esto. ¿Se toma en cuenta también ese factor para el tamaño y el tipo de implante? Bueno, aquí lo importante es que tenemos que medir el diámetro de la base mamaria y normal de la paciente. Y en base a ese diámetro nosotros podemos decidir el implante que vamos a colocar. Tamaño. Existen diferentes tipos de implantes. Existen implantes redondos, anatómicos, y lisos o texturizados. También la textura es importante. Pero además tenemos ciertas proyecciones. Tenemos proyecciones bajas, medias o altas. ¿Qué es eso de las proyecciones? La proyección es como el perfil, vamos a decir. el perfil de la mama. Ok. Sí, entonces eso nos va a dar cierta proyección a la mama. Ah, ok. Y lo que buscamos nosotros es, en base a la base de la mama original, decidir el tipo de implante, o sea, la base del implante. Y ya después nosotros decidimos qué tipo de proyección le vamos a dar de acuerdo a la mama contralateral. Perfecto. Bueno, yo sé que muchas mujeres, sobre todo, nos están viendo en este momento y tienen un montón de preguntas acerca de esta reconstrucción mamaria. Vamos a hacer una cosa, vámonos a una pausa, pero les vamos a pedir a los doctores Cuauhtémoc y Fernando que se queden todavía con nosotros aquí en el programa. Usted envíe su pregunta o las preguntas que usted tenga a nuestro WhatsApp al 55 21 13 15 49, y cuando regresemos vamos a exponer estas preguntas de nuestro público a los doctores para darles solución. Pausa, volvemos. Regresamos a Una Mañana Estelar. Estamos hablando con los doctores Fernando y Cuauhtémoc acerca de la reconstrucción de seno después de la cirugía, la intervención posterior a el cáncer de mama. Entonces, le solicitamos preguntas a nuestro público. Ya comenzaron a llegar las preguntas. Muchísimas gracias. Así es que vamos a empezar a platicar de acuerdo al punto de vista de nuestro público. Así es que, chicas. Sí, mira, tenemos un mensaje sí que llegó justo ahora, que además tiene un saludito para ti, René. Mira, tú que te andas quejando. Oiga. Dice, hola, muy buenos días, les saludo con mucho gusto, René con corbata. Ahorita me la pongo. O casual, te ves muy bien, eres una excelente conductora. Ay, Ándale. ¿qué Me dice? gusta mucho la manera con la que conduces el programa, con respeto y puntualidad a los temas que se tratan. ¡Ay, Gracias. Se llama Sofía Hernández. Y Sofi, dice, gracias, mi querida eso, Sofi. por los Gracias. temas que están considerando de cáncer de mama son muy interesantes. Estoy pasando por esta experiencia. Estamos contigo, Sofi. Un abrazo inmenso. Y todo suma para estar informada de todo lo relevante a esta enfermedad. Reciban muchos abracitos a todos los que hacen posible este bello proyecto, Una Mañana Estelar. Y un beso gigante y muchas bendiciones para ti, Sofía. Bueno, y también aquí viene la pregunta de Sofía que dice, o no sé si sea otra Sofía, pero dice... Es otra pregunta. Otra pregunta O y llamaron las dice, Sofías. ¿cuánto cuesta este procedimiento? Depende de lo que Sofía, sí. depende de lo que tengamos que hacer, porque cada paciente es diferente y es diferente cuando un paciente, por ejemplo, retiras la glándula en un buen momento y lo reconstruyes de inmediato, donde solamente te enfrentas a un procedimiento, o cuando un paciente tiene secuelas ya muy grandes y son varios procedimientos los que tienen que hacerse. Depende completamente. Habría de que eso. hacer una evaluación. Claro, claro. Claro, y hablando de evaluaciones, por ejemplo, también Mariana González de Mazatlán nos pregunta, ¿en qué casos no se recomienda realizar una reconstrucción mamaria? O sea, ¿qué casos dicen, aquí no la podemos hacer? Bueno, actualmente ya casi todos los pacientes se pueden reconstruir. Únicamente lo que tenemos que hacer es buscar la opción de reconstrucción y va a depender de las características de cada paciente. Pero casi el 99% de los pacientes se pueden reconstruir. ¿Qué podría ser un caso de que dicen, aquí sí, por más, es del 1% de que no podemos hacerlo? Pues una enfermedad muy avanzada o una comorbilidad importante del paciente, a veces pacientes descontrolados, diabéticos, hipertensos, o que tengan alguna otra enfermedad. Ok, perfecto, doctor. Les- ¿Otra más? Bueno, para Sofía hay organizaciones que apoyan económicamente. También puedes buscar en estas situaciones de reconstrucción de cáncer de mama. Incluso algunas te dan el apoyo económico y te ayudan a escoger al especialista. Tenemos otra pregunta, dice.
Mariana González, ¿en qué casos no se Paola, recomienda? no, sería para abajo, Paola. ¿Existen riesgos o complicaciones asociados a la reconstrucción de seno? Como cualquier procedimiento quirúrgico, somos muy cuidadosos, buscamos que el paciente esté en condiciones óptimas para no tener riesgos. Pero sí, efectivamente, infecciones, seromas, hematomas pueden pasar, pero estamos capacitados como cirujanos plásticos certificados para manejar ese tipo de problemas. Aquí tenemos otra pregunta que es como relativa a lo que les decía de mi tía, que le daba miedo a ponerse un implante porque no sabía si le regresa al cáncer no se pudiera detectar bien. Ella pregunta, Mónica de Guadalajara dice, ¿la reconstrucción afecta el tratamiento del cáncer o el seguimiento posterior? No lo afecta de ninguna forma. Nosotros hacemos la reconstrucción ya sea con tejidos aloplásticos o autólogos y se pueden dar todo el tratamiento que necesita la paciente como manejo adyuvante, la quimioterapia o la radioterapia. Mira, la señora Ana María de aquí de la Ciudad de México está preocupada por la sensibilidad porque dice que si la reconstrucción mamaria le devuelve la sensibilidad al pecho. No, son cosas completamente diferentes. Lamentablemente se pierde el tejido mamario y entonces se pierde prácticamente Con la nervios y todo sensibilidad. esto, terminales nerviosas, ¿no? Claro. Sí. Entonces, no hay manera. Leslie. Olga, también del Estado de México, un beso, Olga, dice, ¿es posible reconstruir un solo seno y que queden ambos armoniosos en caso de que, digamos, la mastectomía haya sido de un solo lado? Bueno, siempre tenemos que valorar la mama contralateral. Si la mama contralateral es una mama bonita, tiene buena forma, buena proyección, buen volumen, pues lo que hacemos es tratar de hacer la reconstrucción de la manera simétrica a la mama contralateral. Cuando tenemos una mama que está un poco descendida, caída, que no tiene buen volumen, que está un poco atrófica, pues entonces hacemos la reconstrucción mamaria y posteriormente hacemos la reconstrucción de la mama. Las dos para que quede claro. Ya, Muy bien. Bueno, aquí tenemos a Carmen Mendoza de Chiapas. Saludos allá a Chiapas, besos. Y dice, ¿los seguros médicos suelen cubrir la reconstrucción mamaria después de un cáncer o existe algún lugar donde podamos ir aquellos que no contamos con mucho dinero? Depende obviamente del seguro médico, sí puede llegarse a incluir, pero normalmente los institutos es donde se les apoya más económicamente para la reconstrucción. Y nosotros como cirujanos plásticos también participamos en campañas extramuros, donde vamos a diferentes partes de la República a hacer reconstrucción mamaria y son a través de fundaciones que apoyamos para que se pueda lograr que esos pacientes que están de escasos recursos puedan tener su reconstrucción de esa forma. Claro, es justo lo que le decía a Sofía hace un ratito, siempre hay una alternativa, siempre hay una lucecita que se prende al final del túnel. Miren, y esta pregunta que nos manda Samantha me recuerda mucho al caso de Angelina Jolie, ustedes deben de estar familiarizados. Angelina Jolie lo que hizo fue que ella viene de una familia que genéticamente las mujeres, es muy alto el porcentaje de mujeres con cáncer de seno. Entonces, lo que hizo Angelina Jolie fue, no le habían detectado nada, pero ella se removió los senos. Y aquí pregunta justamente, ¿qué tan recomendable, Samantha, es hacerse este procedimiento sin tener cáncer como medida de prevención? Qué fuerte esa pregunta. Para que no me vaya a dar, mejor me lo quito. El 95% de los pacientes que tienen cáncer de mama no tienen normalmente un antecedente, solo el 5% el que tiene un antecedente genético. Y efectivamente hacemos estudios genéticos para saber a quién tiene esa posibilidad de desarrollarlo. Y entonces podemos hacer un procedimiento profiláctico, o sea, para evitar eso y que se pueda evitar la enfermedad. Sí se puede. Sí se puede. Es recomendable. Entonces, mira, entonces Angelina Jolie no estaba tan descabellada después de todo. Sí. Lo hizo para prevenir. ¿Y en los hombres qué tal, Ha aumentado los casos en hombres. El 1 al 2% de los casos del total es en cáncer de mama en hombre. Entonces existe, tenemos que explorarnos, tenemos que revisarnos y conocer nuestro cuerpo para poder trabajar en eso. O sea, el tócate también aplica a nosotros, ¿verdad, señores? También. Sí, claro. También, desde luego. ¿Cómo es que ven ustedes la diferencia de una mujer que pudo acceder a hacer esta reconstrucción, digamos, inmediatamente después en la consulta que llega con ustedes? Bueno, tenemos que partir de que el ser humano es un ser biopsicosocial. Entonces, la reconstrucción mamaria ayuda mucho a la cuestión emocional del paciente. La paciente, después de que se reconstruye, se puede reincorporar a su vida social, a su vida laboral, a su vida familiar, a su vida sexual. Y creo que es muy importante que se reconstruya. Nosotros como cirujanos plásticos siempre decimos que una paciente no se encuentra curada hasta que no se encuentra reconstruida.
Ok, hasta ese ya. Y aún así hay que darle seguimiento de vigilancia, ¿no? Claro. En todos lados. Oiga, doctor, ¿qué tan importante es hacerse una cirugía? Porque de repente mucha gente no ha pasado por este problema, ni ha tenido nadie cerca que tenga este problema y dicen, pero ¿para qué? No es necesario, con que esté vivo es suficiente. Usted que escribió este libro de que la vida sigue, ¿cuál es la importancia de hacerse una cirugía de estas? Pues es la cuestión emocional. O sea, cuando las pacientes se reconstruyen, se ven al espejo y, o sea, terminó su proceso. Sin embargo, cuando una paciente no se reconstruye y se ve al espejo, siempre está esa secuela de existe una amputación de mi cuerpo, ¿no? Oiga, doctor Fernando, tenemos un mensajito, dice, buenos días. Pregunta, saludos al doctor Fernando Bretón, reconstruyó a mi esposa sobreviviente de cáncer. Él es el mejor. Si nos puede compartir su teléfono de Tlaxcala para enviarle casos a valoración. Claro que sí. Qué bien, doctor, mire un paciente que lo está viendo. Lo que dice el doctor precisamente es un ente biopsicosocial, entonces les ayudas a modificar todo su entorno y estén felices. Entonces, muchas gracias por el saludo, de verdad. Y además que el cáncer, pues digamos que nuestra emotividad, cómo estamos, nuestro estrés, nuestra depresión, es lo que ayuda a que estemos sanos. Entonces es una gran herramienta para no volver a recaer en esta enfermedad. Claro. Pues muchísimas gracias a los doctores por estar aquí, por Fernando Cuauhtémoc, el libro maravilloso que está ahí y luego los vamos a tener próximamente con más temas así.